Mi queridísima Alma, estoy sentado aquí, intentando pensar por dónde empezar, en cómo explicar en pocas palabras todo lo que ha ocurrido en mi vida desde la última vez que hablamos, y ya he fallado en mi propósito. Espero que cuando recibas esta carta te encuentres sana y salva, y que perdone los rodeos que doy al escribir, pero no es fácil contarte esto. Incluso mientras te escribo, noto como las líneas más simples se me escapan de la mente debido a los sentimientos de desesperación y confusión, pero tengo que contarte lo que ha pasado y lo que tengo en el corazón antes de descansar. Ten paciencia y acepta lo que voy a contarte como la verdad que es. El relato completo de lo ocurrido llevaría horas de escritura y me queda poco tiempo. Así que estos son los hechos. El mes pasado se produjo un accidente en el laboratorio y el virus que estábamos estudiando escapó de nuestro control. Todos mis colegas que resultaron infectados han muerto o pronto morirán, y la naturaleza de la enfermedad es tal que los que todavía viven han perdido la cordura. El virus le roba a la víctima su humanidad, y la enfermedad la obliga a buscar y a destruir toda vida que encuentre. Puedo oírlos mientras te escribo esto, amontonados contra la puerta que he cerrado con llave, lo mismo que animales hambrientos y sin inteligencia, aullando como almas perdidas. No existen palabras suficientes ni con la necesaria profundidad para describir la vergüenza y la pena que siento al pensar que soy responsable en parte de su enfermedad. Creo que ahora ya no sienten nada, ni miedo ni dolor, pero el hecho de que no puedan sentir el horror de lo que se han convertido no me libera de mi terrible culpa. Esta pesadilla que me rodea también es obra mía. A pesar de la culpabilidad que arde en mi corazón y que me perseguirá durante toda la vida, intentaré sobrevivir aunque solo fuera para verte otra vez. Sin embargo, todos mis esfuerzos solo han servido para retrasar lo inevitable. Estoy infectado, y no existe cura alguna para lo que vendrá a continuación. La única solución es acabar con mi vida antes de que pierda lo que me diferencia de ellos, mi amor por ti. Por favor, comprende lo que hago. Quiero que sepas que lo siento mucho. Martin Crackhorn. Jill suspiró y dejó el arrugado trozo de papel encima de la mesa con suavidad. Las criaturas eran víctimas de su propia investigación. Al parecer, había adivinado lo que había sucedido en la mansión, aunque leer aquella carta impedía que se sintiera muy orgullosa de sus dotes de deducción. Había colocado el emblema del sol, y había decidido que la oficina de la planta superior merecía un registro más exhaustivo. Después de rebuscar un poco, había encontrado el testamento de Crackhorn metido en uno de los cajones. Crackhorn, Martin Crackhorn. Era uno de los nombres de la lista de Trent. Jill frunció el entrecejo y regresó a la puerta de la oficina caminando con lentitud. Por alguna extraña razón que no lograba comprender, Trent quería que los Stars descubrieran lo que había ocurrido en la mansión antes que nadie. Sin embargo, era obvio que él ya sabía bastante, así que, ¿por qué no decírselo directamente a los Stars? Y además, ¿qué ganaba Trent diciéndoles lo poco que había dicho? Atravesó el pequeño vestíbulo de la oficina y salió de nuevo a la sala, todavía con el entrecejo fruncido. Barry había estado actuando de una forma bastante rara poco antes, y ella necesitaba saber la razón. Quizá le respondiera con franqueza si le hacía una pregunta directa, o quizá no. De todas maneras, al menos me dará una respuesta. Jill se detuvo en el rellano de las escaleras posteriores e inspiró profundamente, y se dio cuenta de que algo había cambiado. Miró alrededor con incertidumbre, mientras intentaba descubrir con exactitud lo que le estaban diciendo sus sentidos. Hace menos frío. Solo un poco menos de frío, pero desde luego la temperatura ha subido, y el aire no huele tanto a estancado, como si alguien hubiese abierto una ventana o quizás una puerta. Jill se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras al trote, repentinamente ansiosa por echarle un vistazo a la cerradura del diagrama. Cuando llegó al final de las escaleras, vio que la puerta que comunicaba una sala con la otra estaba abierta de par en par.
Oyó a lo lejos el sonido de los grillos y sintió el cálido aire nocturno soplar hacia ella a través de la fría dionda de la mansión. Se apresuró a llegar hasta el oscuro pasillo y dobló a la derecha mientras intentaba no hacerse ilusiones. Dobló de nuevo a la derecha y vio que la puerta que llevaba hasta el sendero abierto también estaba abierta de par en par. Quizá lo único que ocurre es eso, que las dos puertas estaban abiertas. No significa que el rompecabezas esté resuelto. Jill comenzó a correr, sintiendo la limpia tibieza del aire veraniego sobre su piel, mientras daba la vuelta a una esquina del sendero. Dejó escapar una corta y triunfante carcajada cuando vio los 4 emblemas colocados en su sitio al lado de la puerta abierta. Una cálida brisa atravesaba la estancia que el rompecabezas había abierto, un pequeño almacén para las herramientas de jardinería. La puerta de metal que había al otro lado del almacén también estaba abierta, y Jill vio la luz de los rayos de la luna brillando sobre una pared de ladrillo que había más allá de la puerta de oxidadas bisagras. Barry había tenido razón. La puerta llevaba al exterior. Ahora podrían buscar ayuda. Podrían encontrar un camino seguro por el que salir del bosque, o al menos hacer una señal de fuego a la policía que... Pero si Barry ha encontrado los símbolos heráldicos que faltaban, entonces, ¿por qué no ha venido a buscarme? La sonrisa de Jill se desvaneció cuando entró en el cobertizo, mientras miraba con desgana las polvorientas cajas y barriles que se alineaban a lo largo de las grises paredes de piedra. Barry sabía dónde se encontraba. Él mismo le había sugerido que se encargara de registrar la segunda planta del ala oeste. Quizá no ha sido Barry quien ha abierto la puerta. Cierto, podía haber sido Wesker o Chris, o tal vez incluso uno de los miembros del equipo Bravo. Si era así, lo mejor que podía hacer era regresar en busca de Barry. Mejor incluso, investigaré la zona un poco, solo para asegurarme de que vale la pena el esfuerzo. Era una forma de racionalizar un sentimiento, porque la idea de regresar a la mansión ahora que tenía una posible vía de escape delante de ella no era tan atrayente. Desenfundó su bereta y se encaminó hacia la puerta exterior. Había tomado una decisión. De lo primero que se dio cuenta fue del ruido del agua corriendo, que se oía por encima de los demás suaves ruidos nocturnos del bosque. Sonaba como una pequeña catarata. Lo segundo y lo tercero fueron los cuerpos de 2 perros que estaban tirados en mitad del sendero pedregoso. Los habían abatido a disparos. Sin duda, alguno de los Stars ha pasado por aquí. Jill entró en un gran patio que estaba rodeado por unos elevados muros, con unos gruesos setos a cada lado. Unas nubes oscuras se cernían ominosas a poca altura. Al otro lado de aquel espacio abierto vio una puerta de hierro, a continuación de un plantío de arbustos, y a su izquierda divisó un sendero que se veía envuelto en las sombras que proyectaban los altos muros de ladrillo de 4 metros. El suave murmullo de la catarata parecía provenir de aquella dirección, aunque el sendero acababa abruptamente en otra puerta de metal de poco más de 1 metro. ¿Quizás unas escaleras que bajan? Jill dudó unos instantes. Miró la vieja y oxidada puerta de metal que se encontraba delante de ella, y después de los retorcidos cuerpos de los perros mutantes. Ambos estaban más cerca de la puerta que el sendero, y suponiendo que ambos hubieran muerto mientras atacaban, el que había disparado debía encaminarse en aquella dirección. De repente, oyó un fuerte ruido de agua salpicando en todas direcciones, y aquello tomó la decisión por ella. Jill se giró y corrió por el sendero iluminado por la luna, con la esperanza de descubrir lo que había provocado aquel sonido. Llegó al final del sendero de piedra y se asomó por encima de la puerta. Retrocedió, sorprendida por el repentino vado que se abría a sus pies. No había escalera alguna. La puerta daba a una pequeña plataforma de ascensor y a un enorme patio a unos 6 metros por debajo de ella. El sonido del chapoteo procedía de su derecha, y Jill bajó la mirada justo a tiempo para ver una silueta oscura que atravesaba una catarata y desaparecía tras la cortina de agua que dejaba por la pared oeste. ¿Qué demonios? Se quedó mirando la pequeña cascada y parpadeó, sin sentirse segura de lo que había visto. Quizá los ojos le estaban jugando una mala pasada.
El chapoteo había cesado en cuanto la persona había desaparecido, y estaba bastante segura de que no tenía alucinaciones auditivas, lo que significaba que la catarata oculta un pasaje secreto. Estupendo. Esto es justamente lo que le falta a este lugar. Dios sabe que no me bastaba con lo que he encontrado dentro de la casa. Los mandos para el ascensor, en el que solo cabía una persona, se encontraban en una barra de metal al lado de la puerta oxidada. La plataforma se encontraba en el suelo del patio inferior, así que Jill apretó el botón de encendido, pero no ocurrió nada. Tendría que bajar por otro método y perder tiempo mientras el tipo de la silueta misteriosa se alejaba. A no ser que... Jill observó detenidamente el estrecho hueco del ascensor, un rectángulo de poco más de 1 metro de longitud del lado encarado hacia el patio abierto. Tener que subir por allí sería una cabronada, pero... ¿y bajar? Pan comido. Podría descender en 1 minuto o poco más. Solo tendría que utilizar la espalda como punto de apoyo e ir bajando poco a poco con las piernas. Un inquietante pensamiento la asaltó mientras se sacaba la escopeta de la funda de la espalda y se preparaba para comenzar el descenso. Si la persona que había atravesado la cascada era uno de los miembros del equipo STARS, ¿cómo sabía que existía un pasaje secreto en aquel lugar? Buena pregunta, y no una en la que quisiera detenerme mucho rato. Jill empuñó con fuerza la escopeta, abrió la puerta que daba al hueco al ascensor y comenzó a bajar lentamente por él. Le habían dado a Barry 15 minutos de margen antes de dirigirse hacia el ala oeste y encontrar abierta la puerta trasera. Se quedaron allí en pie, mirando la placa de cobre y los distintos emblemas grabados. Chris se fijó especialmente en el emblema con el grabado de la luna en cuarto creciente que Barry se había llevado consigo. Se sentía algo confuso y muy preocupado. Barry era una de las personas más francas y honestas que jamás había conocido. Si él había dicho que iba en busca de Jill y que volvería junto a ellos, eso es exactamente lo que pretendía hacer. Pero no había regresado. ¿Y si se había metido en problemas? ¿Cómo es que el emblema había acabado colocado en su sitio correspondiente? No le gustaba ninguna de las explicaciones a las que había llegado su mente lógica. Alguien se lo podría haber arrebatado. Él podría haberlo colocado en su sitio y luego haber resultado herido. Las posibilidades parecían infinitas, y alguna de ellas era demasiado esperanzadora. Suspiró, le dio la espalda al diagrama y miró a Rebecca. Sea lo que fuere lo que le ha pasado a Barry, deberíamos seguir adelante. Puede que este sea el único camino de salida de la mansión y sus alrededores. Rebecca sonrió levemente. A mí me parece bien. Es que me siento bien por la idea de salir por fin de aquí, ¿sabes? Sí, te entiendo, contestó él con fervor. No se había dado cuenta de que se había acostumbrado al frío y opresivo ambiente de la mansión hasta que salieron al exterior. La diferencia era realmente increíble. Atravesaron el pequeño almacén de herramientas y se detuvieron en la puerta trasera. Ambos respiraban de forma rápida y agitada. Rebecca comprobó su bereta, por lo que le pareció a Chris que era la 100ª vez desde que salieron de la sala principal y volvió a morderse el labio inferior. Chris se dio cuenta de lo tensa que estaba su compañera e intentó pensar en algo que la ayudara a relajarse. Cualquier cosa que les sirviera si se veían obligados a entrar en una situación de combate. El entrenamiento de los STARS cubría todas las situaciones básicas, pero disparar con una pistola de juguete contra una pantalla de vídeo gigante era muy distinto a enfrentarse en un combate real. Sonrió de repente al recordar las sabias palabras que le habían dicho en su primera operación, un enfrentamiento contra un grupo de enloquecidos miembros de una secta religiosa en la parte interior septentrional del estado de Nueva York. Estaba aterrorizado, y había hecho todo lo humanamente posible para que no se le notara. La capitana de la misión era una mujer extremadamente bajita y muy dura de roer, una experta en explosivos llamada Kaylor. Lo había llevado aparte, lo había mirado de arriba abajo y le había dado el mejor consejo que jamás había recibido. Hijo, pase lo que pase,
Cuando comience el tiroteo, intenta no mearte en los pantalones, ¿de acuerdo? Aquello lo sorprendió tanto que lo sacó del estado de nerviosismo en que se encontraba. Lo que le había dicho era tan chocante que se había visto obligado a olvidar su miedo para aceptar que le había dicho algo tan fuera de lo normal. ¿De qué te ríes?, le preguntó intrigada Rebecca. Chris sacudió la cabeza y su sonrisa desapareció. No creía que aquello funcionara con Rebecca, y además, los peligros a los que se enfrentaban en aquel momento no respondían a sus disparos. Es largo de contar. Vámonos. Se adentraron en la oscuridad y la tranquilidad de la noche, solo interrumpida por el chirrido de los grillos. Estaban en una especie de patio interior, con unos altos muros de piedra a cada lado y con un sendero que se dirigía hacia la izquierda. Chris podría percibir el sonido del agua corriendo cerca de allí y el lastimero aullido de un coyote, un sonido solitario y lejano. Y hablando de perros, había un par de ellos tendidos en el suelo del sendero de piedra, y la luz de la luna se reflejaba en sus húmedos y fibrosos cuerpos. Chris se acercó a uno de ellos, se agachó a su lado y le tocó el costado. Retiró con rapidez la mano, y en su cara se dibujó un gesto de asco. El cuerpo del perro mutante estaba tibio y pegajoso, como si le hubieran metido en una bañera llena de mocos. Se puso en pie mientras se limpiaba la mano en la pernera de sus pantalones. No lleva mucho tiempo muerto, dijo en voz baja. Calculo que hace menos de una hora que lo mataron. Más allá de unos setos herbosos que se levantaban delante de ellos, había una puerta de hierro de aspecto oxidado. Chris le indicó con un gesto a Rebecca el lugar, y ambos se dirigieron hacia allí. El ruido del agua aumentó hasta convertirse en un ruido apagado. Chris tiró de la puerta, que se abrió sobre unas bisagras oxidadas y ruidosas, y dejó al descubierto un enorme depósito de agua cortado directamente en la piedra, del tamaño de un par de piscinas grandes puestas juntas. Unas sombras oscuras y profundas caían a cada lado, provocadas por el aparente sólido muro de árboles y lujuriosa vegetación que amenazaba con atravesar la valla que rodeaba el depósito. Avanzaron hasta detenerse en el borde de la enorme piscina. Al parecer, se encontraba en el lento proceso de ser vaciada. El rugido apagado lo causaba el estrecho flujo de agua que salía por el extremo oriental a través de una pequeña compuerta. No había un sendero que rodeara el depósito, pero Chris divisó una pasarela que cruzaba por el centro de la propia superficie normal del agua, a unos 2 metros de distancia por debajo de ella. Vio también unas escaleras metálicas a ambos lados de la pasarela, y era obvio que el propio sendero por el que caminaban había estado sumergido hasta hacía poco, porque las piedras oscuras estaban salpicadas aquí y allá por algas goteantes. Chris observó detenidamente todo el conjunto durante unos instantes, y se preguntó cómo podía cruzarlo nadie cuando estaba completamente lleno de agua. Otro misterio que añadir a la creciente lista de sucesos inexplicables. Bajaron sin decir nada y se apresuraron a cruzar el sendero de la pasarela. Las botas chirriaban con un sonido húmedo al pisar las piedras mojadas. Chris subió deprisa por la segunda escalera y en cuanto estuvo arriba extendió la mano para ayudar a subir a Rebecca. El sendero, oscurecido por la sombra de los árboles, estaba cubierto de ramas y agujas de pino y parecía recorrer el borde oriental del depósito, pasando por encima de la compuerta abierta. Comenzaron a andar hacia la catarata artificial, y solo habían recorrido unos cuantos metros cuando comenzó a llover. Chris frunció el entrecejo, y una voz interior le indicó que no se debería poder oír las gotas de lluvia por encima del rugido del agua que se vaciaba. Miró hacia arriba. Vio que una rama retorcida caía desde el follaje de los árboles que se asomaban por encima de la verja, una rama que cayó sobre las piedras y comenzó a deslizarse suavemente. Eso no era una rama. Entonces vio que había una docena en el suelo, arrastrándose por encima de las piedras negras, retorciéndose y siseando mientras caían desde los árboles. Rebecca y él estaban rodeados de serpientes. ¡Oh, mierda! Sorprendida, Rebecca se giró hacia Chris al oírlo maldecir,
y entonces sintió que el terror atravesaba su cuerpo de la cabeza a los pies y su corazón se encogía al ver el sendero a espaldas de Chris. El suelo parecía haber cobrado vida, y unas sombras negras se retorcían hacia sus pies y caían desde arriba como una lluvia viviente. Rebecca comenzó a levantar su pistola, pero se dio cuenta de que eran demasiadas justo en el momento en que Chris la agarraba del brazo. ¡Corre!, le gritó. Comenzaron a correr tambaleándose y Rebecca gritó de forma involuntaria e incontrolada en el momento en el que el cuerpo grueso que se retorcía le cayó encima del hombro. Sintió el frío tacto de las escamas de la criatura sobre su brazo mientras la serpiente caía hacia el suelo y se golpeaba con las piedras del camino. Siguieron corriendo por el sendero zigzagueante bajo las sombras, con las suelas de las botas aplastando carne gomosa en movimiento que casi les hacía perder el equilibrio. Las serpientes se abalanzaban sobre ellos intentando morderles las botas. Por fin llegaron a la compuerta de metal, y el agua negra y espumosa corrió bajo sus pies y el sonido de sus botas sobre el metal se apagó debido al rugir del agua. Las piedras situadas por delante de ellos estaban más despejadas de serpientes, pero el sendero también desaparecía bruscamente, y una plataforma de ascensor marcaba su final. No quedaba otro sitio hacia el que ir. Se apretujaron en la pequeña plataforma, y Rebecca manoteó los mandos, mientras respiraba en boqueadas aterrorizadas. Chris se giró y disparó repetidas veces. El chasquido del arma resonó por encima del rugir de las turbulentas aguas al mismo tiempo que Rebecca encontraba por fin el botón que ponía en funcionamiento el ascensor y lo apretaba. La plataforma se estremeció y comenzó a descender, bajando pegada a la gran pared rocosa hacia otro patio enorme y vacío que se encontraba a sus pies. Rebecca dio la vuelta y alzó su arma para ayudar a Chris. Se quedó con la boca abierta, incapaz de hacer nada, frente a la tremenda y desagradable escena. Tenían que ser cientos de serpientes, porque el sendero estaba prácticamente oculto por las viscosas criaturas que se retorcían y siseaban mientras se abalanzaban unas contra otras en un frenesí de mordiscos. Para cuando logró salir de su estupor, la visión había desaparecido después de subir más allá del nivel de sus ojos. El ascensor pareció tardar una eternidad, y ambos mantuvieron la mirada enfocada hacia arriba, hacia el borde del sendero que acababan de dejar atrás, mientras contenían la respiración y esperaban que empezaran a caerles una lluvia de cuerpos. Ambos saltaron de la plataforma del ascensor cuando éste se encontraba a pocos metros del suelo y se alejaron a toda velocidad, aunque a trompicones, a lo largo de la pared rocosa. Se dejaron caer de espaldas sobre la fría piedra, jadeantes. Rebecca echó un vistazo al patio interior al que habían llegado entre dos bocanadas de aire, y dejó que el suave sonido de la cascada le tranquilizara un poco. Era un espacio abierto enorme, compuesto por piedras y ladrillos, y cuyos colores estaban difuminados por la escasa luz. El agua procedente del depósito que habían dejado atrás y arriba caía sobre dos piscinas cercanas, y enfrente de ellos había una única puerta y ni una sola serpiente. Tomó una última bocanada de aire y la dejó escapar lentamente después. Luego se giró hacia Chris. —¿Te han mordido? —preguntó preocupada. Él negó con la cabeza. —¿Y a ti? —No, tampoco. Aunque si he de serte sincera, preferiría no volver por ahí. La verdad es que me gustan más los gatos. Chris se quedó mirándola por unos momentos antes de sonreír y alejarse de la pared de piedra. Es curioso. Yo creí que te iban más las ratas de laboratorio. De repente, la radio de Rebecca comenzó a sonar. —¿La radio? Rebecca manoteó para desenganchar el aparato de su cinturón, dejando repentinamente en el olvido el tema de las serpientes. Era el sonido que había estado esperando escuchar desde que encontraron el cuerpo de Richard. Alguien intentaba comunicarse con ellos, quizás una patrulla de rescate. Levantó el aparato para que ambos pudieran oír la comunicación. La estática chasqueó a través del pequeño altavoz junto al chillido de una débil señal. Soy Brad. ¿Equipo Alfa? ¿Recibís? Sí. Escuchar esto.
La voz desapareció para ser sustituida por completo por la estática. Rebecca pulsó el botón de comunicación y habló rápidamente. —¿Brad? —¡Brad! ¡Adelante! Ambos permanecieron a la escucha durante unos instantes más, pero no lograron oír nada más. —Debe de haber salido del radio de alcance de este aparato —dijo Chris. Suspiró y se internó en el patio mientras miraba hacia el cielo oscuro y nublado. Rebecca volvió a colocarse la silenciosa radio en el cinturón, pero se sentía más llena de esperanza que en ningún otro momento de la noche. El piloto estaba en algún lugar, allí fuera, sobrevolando en círculos la zona para encontrarlos. Ahora que ya habían salido de la mansión, podrían oírle con mayor claridad, eso suponiendo que regrese. Rebecca hizo caso omiso de aquel pensamiento y caminó hasta colocarse al lado de Chris, quien había visto otra pequeña plataforma elevadora, oculta tras un repliegue más allá de la cascada. Una rápida comprobación les mostró que no disponían de la energía necesaria en la batería como para funcionar. Chris se dio la vuelta hacia la puerta mientras metía un nuevo cargador en su bereta. ¿Vemos qué hay detrás de la puerta número 1? Era una pregunta retórica, porque a menos que quisieran cruzar por el medio de todas aquellas serpientes, era su única opción. Aún así, Rebecca sonrió y asintió con la cabeza, queriendo demostrarle que estaba preparada y dispuesta, y deseando al mismo tiempo que si pasaba algo, realmente lo estuviera.